Entonces empiezo a transmitir, ¿verdad? Sí. Ya. Ya, me avisan, ¿verdad? Creo que ya está transmitiendo, Piri. Ya, listo. Buenos días a todos y todas los presentes. Damos la bienvenida a la Mesa Estudiantil Amazonía, Salud y Prácticas Alimentarias en el Parque Nacional del Manu, del 18º Coloquio de Estudiantes de Antropología PUC, cuyos ejes temáticos son antropología desde las mujeres, reflexividad académica y compromiso político. Mi nombre es Pierina Cavani y seré su moderadora. En esta mesa contamos con la exposición de dos ponencias. La primera es del estudiante Ximena Balbín y el título de su ponencia es Apuntes sobre la necesidad del diálogo entre sistemas médicos del Estado y los de pueblos indígenas en situación de contacto inicial, el caso del Parque Nacional del Manu. Y la segunda ponencia está a cargo de Jesús Anzualdo. El título de su ponencia es Consumo de insectos entre los Machigenca de la Reserva de Biosfera del Manu, Perú, una lectura a las notas de campo. Los comentarios de las ponencias mencionadas están a cargo del docente Julio Portocarrero. Él es magíster en Ciencias Sociales en la especialidad de Antropología y licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. La dinámica de la mesa consistirá en la exposición de las ponencias mencionadas y los comentarios del profesor Julio Portocarrero. Y al finalizar, los ponentes podrán responder los comentarios y preguntas recepcionadas. Posteriormente, los comentarios del docente y posteriormente habrá una ronda de preguntas del público a través de nuestra transmisión de Facebook. Sin otro particular, damos paso al ponente número 1. Sí, sí, está listo. Sus temas, bueno, él es Jesús Anzualdo, es estudiante de la maestría en antropología en el ciclo cuarto y sus temas de interés son educación, salud y alimentación en pueblos indígenas de la Amazonía. Muchas gracias, Jesús. Adelante. Hola, Pierina. Ya. Ahora estoy configurando la cámara. Dame un 5. Sí, no te preocupes. Esperamos. Ya. Un pequeño detalle. Listo. Hola. Buen día. ¿Necesitas compartir pantalla? Sí. ¿Me has dado acceso ya? Sí, tienes la opción, me parece. Ya. Sí, ya estoy compartiendo. Ya. Como ya mencionaba, mi tema de investigación en este caso es consumo de insectos entre los Machiguenga de la Reserva de Biosfera del Manu, una lectura a las notas de campo. Ya, en este caso, como para comenzar, digamos, hablando sobre consumo de insectos, me gustaría primeramente definir, digamos, qué se entiende entomofagia y qué es lo que viene a ser antropoentomofagia. Entomofagia viene a ser definido como el consumo de insectos netamente, ya sea, digamos, por animales como el oso hormiguero, o también, digamos, que puede ser, digamos, netamente por la práctica que viene a ser netamente el hombre. Pero ya cuando hablamos específicamente de antropoentomofagia, se habla
o se trata de, digamos, de tener una mayor precisión sobre la persona que viene a ejecutar, digamos, este acto que viene a ser el consumo de insectos netamente llevado a cabo por el hombre. Esa es la definición que nos proporciona Costa Neto. Un punto también, digamos, resaltante sobre el consumo, específicamente sobre los insectos, es las ventajas nutricionales, o en este caso el potencial nutricional que presentan. Los estudios de Arango, en este caso, nos resaltan bastante que tiene alto potencial en proteínas. El estudio de Costa Neto y Ramos Elorduy nos presentan, digamos, la presencia de lípidos. El estudio de Ambrosio y otros nos indican la presencia de sales minerales. El estudio igual, digamos, de Vargas y otros nos indican la presencia de aminoácidos esenciales, así también como el estudio de de Sancho y otros, la presencia de vitaminas E y A. Y a este lado se puede ver netamente, digamos, cierto tipo de prácticas realizadas, digamos, en el mercado del Congo, que es bastante cotidiano y familiar en ese espacio. Antes de proseguir con la siguiente diapositiva, por una cuestión, digamos, metodológica, se ha tratado de dividir, digamos, en dos espacios geoculturales para tratar, digamos, netamente por la exposición. El primer espacio es netamente el viejo mundo y el otro espacio viene a ser, digamos, el nuevo mundo. Entonces, cuando hablamos del cuando hablamos del viejo mundo, se tiene el estudio, de Costanero nos indica que el Australopithecus ya consumía termitas. También las pinturas, digamos, de España muestran o representan, digamos, la práctica del consumo de insectos. Así también, digamos, los judíos, los helenos y los romanos en el estudio de Arango nos muestran y nos indican la práctica del consumo de insectos. También, digamos, en Pekín como en Tokio se manifiesta este consumo. Y de igual modo, digamos, en Costa de Marfil, Angola, el estudio de Cartay lo evidencia. Así también en Madagascar lo hace, digamos, el estudio de Arango. Aquí, digamos, se puede ver netamente la práctica de la recolección de la miel de abeja, que ha sido representada, digamos, en una figura paleolítica. Ya. Cuando hablamos de Nuevo Mundo, digamos, estas son dos representaciones que el trabajo de Silva nos muestra, principalmente el consumo de insectos entre los indígenas del Chaco en Argentina. A un lado está, digamos, netamente el consumo de la miel, y por el otro lado, digamos, está la preparación o la cocción, digamos, de que vendrían a ser de las langostas. También, digamos, un poco mucho más cerca, digamos, a nuestro entorno. En Brasil también está, digamos, se muestra la recolección de la miel entre los indígenas de Pancarate. También, digamos, también está en este caso el consumo de insectos, digamos, en los Yanomami. Un estudio un poco mucho más amplio que realiza Costanero y Aparicio es mostrar, digamos, la variedad de insectos que se vienen consumiendo en México, que es mucho más extenso y mucho más identificado. Cada uno, digamos, de las variedades de los insectos y las formas en las cuales se vienen consumiendo. Ya, digamos, cuando hablamos netamente de un espacio mucho más, digamos, peruano, se tiene trabajos, digamos, como el de Velázquez, en el cual se evidencia el consumo de insectos, digamos, como este papazo, o la larva de suri, o el gusano de bolainas. También, digamos, otros estudios como el de Correa y Delgado nos muestran el consumo de insectos entre los ticunas, principalmente un estudio hecho a los niños de un colegio para tratar de ver, digamos, qué insectos consumen, dónde los consumen y cuándo vienen a consumirlo. También, digamos, una referencia al consumo de insectos también hace este estudio de Shinai entre los Nanti y los Nahua. Otro estudio que es el de espejo, que se focaliza netamente, digamos, entre los Awajú, nos muestra que se vienen consumiendo, digamos, hormigas, larvas de suri.
panal de Angelae y pez. Y uno un poco mucho más extendido está el estudio, digamos, entre los chipivos, que por un lado, digamos, tenemos el trabajo de Mangi, que nos muestra, digamos, el consumo de insectos, digamos, en la comunidad de Callería, y aquí nos muestra el hábitat, y aquí está, digamos, el adulto de Estrahesus hartus, un escarabajo, y por otro lado también están los estudios que viene a realizar Delgado y otros, en cuanto a la comercialización y distribución que viene a ser, digamos, del suri. Ya cuando nos centramos netamente, digamos, entre los machiguengas, cuando hablamos sobre consumo de insectos, no es algo que necesariamente o reciente se esté dando esa práctica, sino que la práctica en sí, digamos, ha sido registrada por el padre Fray Alegre. También, digamos, estudios antropológicos lo muestran o nos dan a conocer, digamos, esa práctica, como el estudio de Barr, de Rosa Green, de Johnson, Camino, de Sarsar o de Rojas, nos muestran esa práctica o la presencia de esa práctica. Y otras investigaciones, digamos, un poco mucho más, no tanto de corte antropológico, pero sí de sociológico, como el trabajo de Marta Rodríguez, o el de Rodríguez y del Castillo, o de Cárdenas y de Llanos, y de Shinay, nos muestran la práctica del consumo de insecto que se ha venido desarrollando, digamos, por un largo periodo, digamos, no necesariamente en que estos últimos, a los últimos que acabo de mencionar, no necesariamente están incluidos dentro de la reserva de biosfera, sino que son de la cuenca del Urubamba, pero digamos, es un espacio bastante grande en el cual, digamos, se vienen realizando el consumo de insectos. Y algo que no quiero dejar pasar este es, son un gráfico, son imágenes que nos proporciona Rojas Solesi, en donde nos muestra la relación que hay, digamos, del diseño y, digamos, el dibujo que tiene, digamos, en este caso el cigopa, que ha sido representado, digamos, dentro de un diseño textil, para ver, digamos, la familiaridad que se tiene. Ya, en este caso, digamos, lo que yo pude encontrar en Designs hubiera sido un poco mucho más interesante para agregar a esto, sería, digamos, de encontrar un poco más de características o definiciones sobre cada uno de estos insectos y principalmente, digamos, la imagen o la representación para tratar de ver cómo es el insecto y en qué forma o en qué estado, digamos, evolutivo se viene consumiendo. Pero, digamos, la entrada o la Jesús, creo que estamos teniendo problemas con la imagen. Parece que se ha cortado. A ver, esperamos unos momentos para ver si se puede reconectar y seguir con la exposición. Bueno, hemos tenido algún inconveniente con la conexión de Jesús. Vamos a esperar un momento para que se reconecte.
Bueno, nos hemos comunicado con Jesús y ha tenido unos problemas técnicos, ya está por resolverlos, pero tal vez va a demorar un poco, entonces podríamos pasar con la ponencia de Ximena y luego retomar a la de Jesús. Ximena, ¿nos podrías confirmar si estás lista? Sí, claro. Voy a compartir pantalla, un segundito. Ya, listo, muchas gracias. Y bueno, disculpas a todos por este inconveniente. Creo que todos sabemos que es parte, ¿no?, de esta modalidad virtual. Pero bueno, la cuestión es retomar las ponencias y poder escuchar a nuestros compañeros. Hola, no sé si ahí se ve bien. Sí, ya, entonces damos paso a la segunda ponencia. Esta está a cargo de Ximena Balbín, estudiante del 10º ciclo de Antropología de la PUC, integrante del grupo de Antropología Amazónica, y nuestra compañera está interesada en Amazonía, alimentación y procesos de contacto. Adelante, Ximena. Gracias, Pieri. Bueno, gracias a todos y a todas y a la comisión organizadora del coloquio en especial. Mi ponencia de hoy tiene por título Apuntes sobre la necesidad de diálogo entre sistemas médicos del Estado y los de pueblos indígenas en situación de contacto inicial, el caso del Parque Nacional del Manu. En ella voy a tratar de exponer un poco la historia sobre la implementación de sistemas médicos oficiales desde el Estado en el Parque Manu y por qué es necesario que estos sistemas médicos conversen con los locales. Así como andar un poquito en la necesidad también de hacer más estudios sobre estos temas, tanto alimentación como salud en general. Y bueno, primero me gustaría comenzar presentando brevemente a la población que habita dentro del Parque Nacional. Este se encuentra entre los departamentos de Cusco y Madre de Dios, y tiene alrededor de 1.700.000 hectáreas. Y bueno, y dentro, digamos que la población oficialmente reconocida por el Estado se agrupa en 4 comunidades nativas, que son Tayacomi, Yunigato, Sarigüenique, Ocacautal y Sererichi, consideradas en contacto inicial, además de un par de anexos. Sin embargo, esta no es toda la población que habita su interior, sino también existe la presencia de grupos poblacionales dispersos, mayormente reconocidos como machiguengas, pero también otros considerados bajo la categoría de aislamiento por el Ministerio de Cultura. Es decir, que se considera que por procesos pasados de violencia sistemática, muchas veces asociados al caucho y a otras formas de extracción de materias primas, mediante los sistemas de correría y otras formas de explotación y servilismo, decidieron no tener mayores contactos con por lo que la misma legislación, digamos que no promueve los contactos con estos grupos, sino aboga por respetar su deseo de aislamiento. Un deseo, por supuesto, claro, porque no se ha conversado con ellos, ¿no?, por la misma legislatura. Entonces, antes de ahondar un poquito en la necesidad de estos sistemas médicos, me gustaría un poco explicar por qué estos pueblos son considerados bajo estas categorías, y justamente para luego resaltar un poco la necesidad de implementar sistemas médicos especiales para poblaciones en contacto inicial y aislamiento. Bueno, los pueblos indígenas que habitan estos territorios en la actualidad. Dime tu audio. Sorry, ¿hasta dónde se escuchó? O nada. No, sí, solo las últimas palabras nada más. Ah, ok. Ya. Bueno, estaba comentando que, bueno, es importante destacar que las poblaciones que viven actualmente aquí no siempre lo han hecho, sino por el contrario se cree que a inicios del siglo XX
comenzaron a migrar a las cabeceras de los ríos Manu y Madre de Dios, como primero medio escapando y también trabajando para caucheros, entre los que resaltan Fitzcarral, y luego más o menos como en la década de los 40, 50, estuvieron vinculados a procesos de extracción de maderas y también comercio de pieles, bajo los cuales trabajaban bajo categorías de enganche, esclavitud por deudas y otras formas de servilismo, por lo cual muchos optaron por en la década de los 60 llegan los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, que para todo esto es importante que cuando se piensa en un pueblo indígena, localizarlo bien, ¿no? Y también darle un contexto histórico. Por ejemplo, los grupos Machillengo que habitan en esta zona tienen una historia vinculada, pero distinta a los que habitan las cuencas del Urubamba. Entonces, en realidad se cree que algunos de los del Urubamba miraron para acá también. Y más o menos, si bien la cuenca del Urubamba como comienza a ser evangelizada por misioneros jesuitas, ya más o menos del 1700, a esta zona los misioneros recién llegan más o menos, se calcula que en la década de los 50, 60, llegan grupos protestantes del Instituto Lingüístico de Verano y crean el primer asentamiento estable, que es este de acá, Tayacome. Esta es la cuenca del río Alta Madre de Dios, y acá está Tayacome. Entonces, ellos lo crean, implementan una pista de aterrizaje, una posta, una escuela, y comienzan a evangelizar, ¿no?, a la población de acuerdo a las relaciones de género que promovía su religión, ¿no? Y también trayendo con ello medicinas. Algo que me olvidé mencionar es que estos contactos que mencioné anteriormente con los caucheros propusieron el contagio de múltiples enfermedades y epidemias, así como incremento de mortalidad que devinieron en colapsos demográficos de trágicas consecuencias, esparciendo enfermedades infecciosas y virales como la gripe, tipos de hepatitis, malaria, tuberculosis, sarampión, rubiola, varicela, polio, entre otras enfermedades diarreicas y gastrointestinales. Entonces, para cuando llegaron más o menos los misioneros, ya existían epidemias que no habían habido antes, así como había habido grupos poblacionales muy, muy grandes que habían fallecido producto no solamente las herramientas de metal y otras fueron importantes para que ellos logren nuclear poblaciones que antes eran medio seminómades o de un tipo de asentamiento disperso, sino que también lo eran las medicinas, ¿no? Por esto. Tanto es así que si los misioneros llegan en la década de los 60, el Parque Nacional como parque se funda en el 73 y los expulsa a los misioneros, ¿no? Justamente porque un tema importante también que hay que pensar cuando se piensa en las poblaciones del parque es que estas están necesariamente constrictas por la normativa del parque, que sigue justamente reglamentos hechos por el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, o CERNAM, que tienen como por principal prioridad la protección de la biodiversidad de ecosistemas, plantas y animales, etcétera, del parque, y que si bien estos, al igual que otras áreas protegidas, son áreas que albergan gente, la normativa que rige estas áreas no ha sido pensada para su mayor beneficio, ¿no?, sino para la preservación de estas formas de biodiversidad. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, el instituto es exiliado, digamos, del parque, y con ello incluso algunos grupos grandes que ya se habían nucleado se migran con ellos al Urubamba, donde deciden seguir sus labores evangélicas, formando la comunidad de Sebaquiato. Pero lo que yo quiero andar un poquito más aquí es primero en las rutas de acceso al parque. Esta es la ciudad de Bocamanu,
que se encuentra afuera y que es un punto de tránsito obligatorio si es que se quiere entrar, ¿no? Como investigación, si no eres un poblador del parque. Y se puede llegar desde Cusco o desde acá. Acá está Bocamanu, se expande hacia arriba, y aquí, este punto que les señalé es este de acá, con la cuenca del Alto Madre de Dios te lleva a las comunidades, ¿no? Como Maizal, Tayacume, Yamibato, Cautal. Entonces, un tema importante aquí es que luego de que los misioneros, mal que bien, tenían cierto rol de, primero, de implementar sistemas médicos más de biomedicina, ¿no? Que en breve voy a pasar a explicar un poco qué me refiero con ello, pero que luego de que se expuso su presencia, el parque no necesariamente instala automáticamente sistemas de salud oficiales, sino que por el contrario, en la década de 1980, diversos misioneros dominicos comienzan a dar servicios de salud en el parque. Estos misioneros se habían asentado en la zona de amortiguamiento, especialmente en la comunidad de Chintuya, donde fue una misión, y hacían visitas periódicas, ¿no? Visitas médicas y campañas de vacunación anuales de no más de 2 días. Entonces estamos hablando de un grupo de población claramente vulnerada históricamente, que no está recibiendo atención como es debida, y por el contrario, le está haciendo de privados religiosos, ¿no? Luego en la década de los 90, comienza a haber una presencia de los ministerios de educación y salud un poco más formal, o sea, ya había escuelas, pero no había mucho, ¿cómo decirlo? Mucha, tal vez, rigurosidad. Y bueno, y para 1996 el MINSA crea postas de servicios bastante cuestionables en las comunidades de Yomibata y Tayacón. Entonces estamos hablando de 2 postas para toda la población que he mencionado, y en la que en realidad no hay tanta información exactamente sobre cómo eran los servicios, pero en su tesis doctoral, Lilian Shepard justamente problematiza el que estas postas, como hasta en la actualidad, muchas veces corroída por los animales, y había una falta de medicamentos bastante grande. Pero lo que es peor es que muchas veces las personas que iban a ofrecer el servicio de salud estatal eran sanitarios que habían sido rechazados en otras zonas porque no era una zona como muy atractiva por la distancia, el difícil acceso que hay, ¿no? La difícil forma también de ir, entrar. Entonces, usualmente las personas que iban a trabajar acá eran personas que no habían conseguido lograr puestos de salud, no habían conseguido puestos en otras zonas, y también que muchas veces eran acusadas de crear problemas en la comunidad, ya sea porque no daban los pocos medicamentos que había a los usuarios para los que eran destinados, o porque también muchas veces se entablaban relaciones amorosas con mujeres casadas, e incluso había violaciones, y en realidad, como señalé, no hay mucho registro, no se podría saber incluso hasta cuál es el grado de violencia o aptitud que habrían podido emplear estas personas. Y bueno, y ya un poco más introducidas un poco a la historia del parque, muy brevemente, me gustaría hablar un poco sobre por qué yo estoy diciendo que los sistemas médicos oficiales deberían conversar más con los locales. Bueno, como señalan Singer y Baer, el Estado, su sistema educativo formal junto a la salud, ha sido y son un poderoso vehículo para la legitimación para la legitimación de la acumulación de capital y expansión de ciertos modelos de verdad a grandes grupos humanos, ¿no? Donde muchas veces las verdades o los sistemas que consiguen los pueblos originarios, en este caso machiguengas, son dejados de lado, menospreciados o soslayados como verdades de segunda instancia, ¿no? También porque creo que es necesario entender que la salud y la búsqueda de bienestar, tanto en prácticas como
como en ideas, no están aisladas ni flotan, sino se construyen en contextos sociopolíticos determinados, ¿no? Donde usualmente tenemos escenarios de pluralismos médicos, donde unos tienen mayor legitimidad y poder sobre otros. En este sentido, aunque la presencia del Estado haya sido poco clara, el sistema médico-científico o biomédico igual continúa gozando de mayor poder y atribuciones institucionales y legales que los locales, ¿no? Y luego pasaré a hablar un poquito de los locales. Y bueno, y segundo, señalar que, un punto clave del sistema biomédico es que enfatiza que son los patógenos como causas externas de la enfermedad, ¿no? Lo cual no solamente promueve usos hegemónicos de modelos y categorías que soslayan raíces sociales de la enfermedad, y dejan de lado como otros aspectos que también están muy vinculados, ¿no? Como pueden ser estas vulneraciones históricas que mencioné al inicio de la exposición, como otros aspectos de religión y política. Y bueno, y dicho esto, me gustaría ahondar un poco en que las investigaciones en realidad que se han hecho en el parque, si bien han estado vinculadas a sistemas médicos locales, porque han sido mayormente sobre etnobiología, plantas medicinales, chamanismo, por parte de antropólogos como Rosengren, tanto Orna como su esposo, Glenn Shepard, Carolina Izquierdo, por ahí un poquito, pero más por la zona de Luriwamba, y otros más. Estos usualmente no han sido concebidos como sistemas médicos en sí, ni han apuntado necesariamente a la generación de políticas. Han señalado investigaciones pasadas, en realidad faltan hacer investigaciones más recientes, pero también hay de este siglo. Los sistemas médicos más, no me gusta esa palabra, pero tradicionales que hay, están vinculados a la enfermedad como muy ligada al cumplimiento de ciertas como normas sociales que guían tu vida, ¿no? Como no renegar mucho, como reírte, y por el control, por lo que la enfermedad no necesariamente va a ser siempre causada por patógenos externos, sino puede ser porque un espíritu del bosque la causó, o porque la persona no cumplió alguna norma, o le faltó el respeto, por decirlo así, a algún ser no humano, o tal vez por otros conflictos sociales internos que hay en la comunidad y que no siempre van a responder a patógenos externos, ¿no? En ese sentido, me gustaría resaltar la necesidad de que las personas tengan derecho a recibir el servicio de salud bajo sus propios términos, ¿no? Sin por ello colocarlas como dueñas de un sistema cerrado, ¿no? Entendiendo que hay una pluralidad de sistemas médicos que pueden tener las personas, que pueden sonar contradictorios entre sí, pero que forman parte de lo que creen las personas y de lo que tienen derecho a recibir. Y bueno, eso era básicamente todo. Gracias. Listo, muchas gracias, Ximena. Creo que ha sido bastante interesante cómo has reconocido ciertas problemáticas en torno a la salud en pueblos indígenas del Manu, con este enfoque, ¿no? Que toma en cuenta el contexto, el recorrido histórico y las particularidades socioculturales de las poblaciones. Luego de esto pasaríamos a retomar la ponencia de Jesús, que nos estaba mostrando algunas dimensiones históricas de la práctica de consumos de insectos y hacía dialogar las notas de campo y la producción bibliográfica previa. Bueno, habíamos tenido un problema técnico, pero ya podemos retomar, si Jesús nos confirma. Sí. Ya. ¿Me has dado acceso para compartir la pantalla? Sí. Sí, adelante. Entonces prosigo.
Ya. Justo me quedé en esta diapositiva y cuando surgió el problema técnico. Disculpen las medidas del caso. Ya. Cuando hablamos de consumo de insectos, en este caso, netamente dentro del parque o de la reserva, lo que se pudo constatar eran principalmente, era, digamos, algunas características de estos insectos. Me hubiera sido mucho más interesante complementar, digamos, con algunas imágenes para tener una representación de cada uno de ellos. Y más o menos los insectos el ahuiva. Es un cigopa gusano que se alimenta de las palmeras. Se puede comer en bijao, en patarasca, hervido o en este caso a base de un caldo. Su temporada de consumo es de agosto a noviembre para la selva alta, pero para la selva baja es en julio. En este mes, en el mes, digamos, perdón, pasamos al siguiente, a lo que viene es la familia Ciaro. De ciaro hay tres o cuatro tipos. Hay un ciaro que necesariamente está vinculado, digamos, a la planta de cetico, ya que consume sus hojas. Hay otro que está vinculado, digamos, no tanto al cetico, pero es un charo que tiene la característica que resalta en este caso es que tiene pelitos en su lomo. Hay otro ciaro que está vinculado netamente a las hojas de la moraina, que es un árbol en este caso la moraina. Y otro charo que está netamente vinculado, pero al consumo, el insecto se alimenta netamente de la raíz de la planta. Luego también tenemos al quesachi, son orugas que se alimentan de los troncos, de los árboles. En este caso los árboles se tiene al ojea, a la lupuna, que son, digamos, netamente, el insecto vive ahí. También está el pama, gusanos que tienen espinas y anidan dentro de la paca. En este caso la paca es algo así como el carrizo, para darnos una idea. También se come, digamos, en este caso en patarasca, hervido, frito. Es de un sabor agradable, crocante y tiene mucha grasita. El periodo es variable en este caso para la recolecta y el consumo. Va de cada dos años y hay veces va de un mes sí y un mes no. Tenemos que es mucho más popular y conocido entre nosotros, que es el suri. Se alimenta de todos los palmitos, de la palmera, del aguaje, de la pona, del ungurawi o de la chapaja. Cuando lo tumban, en este caso ya sea tumbándolo o cuando se ha caído netamente, se le hace pequeñas perforaciones para que en este caso el escarabajo pueda depositar sus huevos y luego de ahí, digamos, sale el suri. También tenemos en este caso al cocu. Se alimenta de las hojas de la planta de requia. Estas orugas forman su capullo con las hojas de la misma planta y es ahí donde se va a llevar a cabo su desarrollo. Cuando las hojas ya están secas por completo del capullo van a terminar cayendo al suelo y es ahí cuando pasa a recolectarse. Se come hervido y la temporada de consumo es para marzo. Tenemos el cachagueto, oruga que se alimenta del tallo de los árboles. El mechanti, oruga que se alimenta de ciertas hojas. Son de color amarillas y quedan colgaditas de las ramas de los árboles. Se come cuando están a punto de volar. La temporada de consumo es de febrero a marzo. También tenemos el chomata, oruga que se alimenta de las hojas. Ya cuando está maduro, se tapa con una telita para consumirlo. La temporada de consumo es de junio. Tenemos el tinqueli, gusano que pican, te sacan roncha. Pero a lo que resalta, digamos, aquí las personas me decían que veía que a sus abuelos cómo lo comían asándolos y tiene un sabor bastante agradable y rico. El choqueni, gusano de caña brava, son de color blanco. El camato, insecto que se alimenta del néctar de las flores, tiene un sabor agradable y picante. Me mencionaban que era algo parecido al ají, de color verde y de cabeza romo. Su consumo es en todo el año. También tenemos la chicharra grande. Se come cuando recién está saliendo de la tierra. En este caso, cuando me comentaban que en Quillabamba se escarbaba debajo del tronco del chimbillo y se empezaba a sacar para consumir. Se puede comer tostado o pasado, dice. Y su consistencia es como la lechita. También el capote, gusano de color rojo y pica fuerte. Come machonante, semilla de árboles.
el toroshto, gusano con espinas en su espalda, se alimenta de shigeroki, semillas grandes de los árboles, y por último, digamos, al chanoki, gusano chiquito que se alimenta del pacay. Y lo que cuando comencé, digamos, hablando sobre la huiva, este es el cetico, y principalmente es aquí donde que se alimenta la familia del charo. La otra parte que me gustaría resaltar era ver, digamos, que ahora, así como la FAO, están tratando de impulsar o de promocionar, digamos, estrategias alimenticias sobre la base principalmente del consumo de insectos. Y por un lado, digamos, hay un pequeño reporte que hace Alfaro sobre los chapulines, o en este caso sobre los snacks, que están hechos a base de harina de insectos. Y otro mucho más conocido entre nosotros viene a ser Entopirú, que es la barra de Demolitor, que también es a base, digamos, de harina de insecto, no, a base de harina de una larva, que es el Demolitor, y otros espacios, digamos, en los cuales de algún otro modo, digamos, está, digamos, estemos aperturando, como en las poblaciones urbanas de Pekín y de Tokio, poblaciones en Asia, en África. También, digamos, parte de la dieta del ejército de los Estados Unidos ha sido incorporado, así nos muestra Arango. Y la importancia, digamos, de este estudio es ver que de uno y otro modo puede contribuir, digamos, a la revaloración cultural y proceso de reunificación que puede haber, digamos, dentro de los pueblos que de algún otro modo han venido realizando o ya lo vienen practicando, para tratar, digamos, de que sea muy bien visto y no tenga, digamos, ese estigma, y también contribuir, digamos, con la seguridad alimentaria. Y de ese modo también, digamos, poder dar un mejoramiento, digamos, poder mejorar, digamos, el estado de salud sobre la base que puede ser sobre políticas alimenticias que estén mucho más acordes a la realidad, digamos, indígena, como en el caso, digamos, de las chispitas, no son muy bien aceptadas dentro de los niños, ya que tiene un sabor un poco desagradable. Entonces sería mucho más acorde, digamos, si se hace, digamos, algo en base a la harina de alguna larva o de un insecto para tratar, digamos, de mejorar su condición de salud. Entonces aquí donde que los problemas de desnutrición y de anemia de algún otro modo, digamos, podríamos estar trabajando contra ellos para tratar de mejorar su estado de salud. Y aquí tengo la gráfica donde que de algún otro modo muestra que el estado de salud, principalmente de la población indígena, digamos, esto no es nada favorable, o no tienen, digamos, en relación a nosotros, un buen estado de salud, sino un poco mal. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús. Tu ponencia ha sido bastante detallada, minuciosa sobre las prácticas alimentarias de consumo de insectos. Y como mencionaba, se nota bastante este diálogo entre tus notas de campo y producción bibliográfica previa. Y con las dos ponencias realizadas, pasaríamos a recibir los comentarios del antropólogo y docente Julio Portocarrero. Adelante. Gracias. Bueno, yo quería comenzar agradeciendo a los organizadores del coloquio por invitarme a esta mesa de presentación. Quería también, bueno, felicitar a Jesús y a Jimena por sus presentaciones, que son de hecho presentaciones iniciales, ¿no es cierto?, de unas experiencias de trabajo de campo que han desarrollado, si no me equivoco, el año pasado, que son muy interesantes, y justamente la idea es comenzar a discutir alrededor de ellas, ¿no es cierto? Y entonces lo primero que quería establecer era, bueno, mis felicitaciones, y también el hecho de que ambos borradores de presentación estaban bastante bien escritos, ¿no? Y eso es algo muy, muy bueno. De ahí les voy a mandar algunas sugerencias de organización también sobre lo que habían escrito para esta presentación. Y los dos estudios tienen algunos elementos en común
algunos elementos en común, pero también tienen algunas diferencias. Y me gustaría comenzar con este elemento en común que tiene que ver con vincular prácticas locales, ¿no es cierto? Conocimiento local y con políticas, ¿no es cierto? Políticas de salud, políticas alimentarias. Y este es un tema que es sumamente difícil porque plantea una serie de retos y tiene alguna serie de trampas, ¿ya? Creo que uno de los primeros retos cuando uno trabaja temas de salud y temas de alimentación vinculados además con políticas sanitarias y políticas alimentarias públicas es qué tipo de pregunta planteamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación y a qué va a corresponder? Entonces, algo que siempre he notado es que muchas veces buena parte de las preguntas provienen de la salud pública, ¿no es cierto? Proviene de la salud pública y, bueno, ¿cómo hacemos para incluir este conocimiento que es bueno para la nutrición de estas personas? ¿Cómo mejoramos la nutrición de los indígenas amazónicos en particular, ¿no es cierto? O cómo incorporamos los procesos de diálogo en lo que se hace en salud pública, ¿no? Y ahí, y tal vez... esta es solo una de las posibles acercamientos que podemos tener, ¿no es cierto? Y a mí me gusta en particular tratar de voltear las preguntas de salud pública, en realidad, ¿no es cierto? Darles vueltas a las preguntas, a las posibles preguntas que se hacen desde salud pública, justamente para tratar de darle una mirada un poco más antropológica, ¿no? Entonces, ahí tal vez una primera pregunta es, ¿qué otras posibles preguntas, ¿no? Que dan vuelta a las preguntas habituales de agenda de salud pública de intervención los expositores podían encontrar, ¿no es cierto? Y esto es bien interesante porque cuando yo a veces converso con estudiantes y les digo, tu pregunta es muy de salud pública, cómo mejorar esto, cómo mejorar la nutrición, cómo mejorar el programa, ellos me dicen, pero es que yo quiero algo aplicado. Yo quiero algo comprometido y algo que cambie la situación, ¿no es cierto? Y tal vez, justamente les digo, el secreto está en cambiar la pregunta, ¿ya? A veces cambiar la pregunta puede ser lo que lleve a cambiar la situación, ¿no es cierto? A cambiar la situación. Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para reducir la desnutrición? ¿Cómo puedo hacer para reducir la muerte materna en términos de salud pública? Puede ser un asunto bien, bien interesante, pero tal vez el cambio de la situación pueda hacerse preguntas como, ¿qué está detrás de todos estos discursos sobre la desnutrición indígena? ¿No es cierto? ¿Por qué se habla tanto de desnutrición indígena en el Perú? ¿Y qué está justificando? ¿En qué ideas se están proyectando alrededor de eso? Y también qué mitos está ofreciendo el gobierno al reducir la desnutrición del país, ¿no es cierto? Al reducir la desnutrición de los indígenas, que va a cambiar la pobreza, va a mejorar la escolaridad con esto. Bueno, es también un tema bien, bien de discusión. Entonces, para resumir, uno de los primeros retos es cuál es mi pregunta. Y entonces, con esto reboto la pregunta a los expositores. ¿Cuál es su pregunta principal y qué otras preguntas se pueden plantear volteando las interrogantes habituales que hay desde las intervenciones más políticas, ¿no es cierto? Eso es un tema, ¿no? Otro segundo aspecto que es bien interesante y un segundo reto que hay cuando se trabajan temas de salud y alimentación en contextos indígenas y en contextos indígenas amazónicos es ¿qué es lo importante acá y qué es lo que debo investigar, ¿no? Y algo que ocurre habitualmente es que muchas veces lo que nosotros hacemos es como una especie de oposición en versiones indígenas y conocimiento indígena de las cosas y, por así decirlo, las versiones públicas y las versiones gubernamentales o versiones estatales, aunque eso tal vez no es tan preciso, de las cosas, ¿no es cierto? Con sistemas de oposición, sistemas binarios, y trato de buscar, por ejemplo, en mi caso, qué es el VIH, cómo conciben la nutrición, cómo, ¿no? Y tal vez lo más interesante es justamente ver las zonas de contacto, ¿no es cierto?
buscó estos espacios en donde ambas perspectivas, si es que existen, hacen contacto, generan fricciones. Esto también tiene una importancia, creo yo, etnográfica, ¿no? Porque lo que uno hace es ver entonces, por ejemplo, los procesos de diálogo para establecer las políticas de salud en esos contextos, o los procesos de implementación de políticas alimentarias, a inclusión de, por ejemplo, consumo de insectos en cierto tipo de dietas como parte de cierto tipo de política o programa. Y alrededor de eso yo les recomiendo a todos en general leer a José Kelly, ¿no es cierto? Y sus trabajos que justamente tienen que ver con salud indígena amazónica, en particular de Yanomami, y políticas estatales, y estos procesos de diálogo, pero también procesos de encuentros, desencuentros y equívocos que son tan importantes, ¿no? Entonces, esta es otra idea también bien importante. ¿Qué es lo que vamos a ver, ¿no? Y dónde nos vamos a parar, ¿no? Y qué es lo que estamos buscando. Otra noción también que es bien importante tiene que ver con cómo trabajar lo local, pero también lo global, ¿no es cierto? Cómo esto local eh, se da en un marco global de una serie de políticas, de una serie de acciones, de una economía política, ¿no? Y esto también es sumamente importante, ¿no es cierto? Esto también es sumamente importante de trabajar, ¿no? Y finalmente otra pregunta bien importante es qué está en juego, ¿no es cierto? ¿Qué está en juego, por ejemplo, en el caso del consumo de insectos, ¿no es cierto? ¿Es solo una cuestión nutricional? ¿O está en juego algo mucho más amplio que es construir persona y construir cuerpo? ¿No? Y esta es una pregunta que también entonces extiendo para Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué está en juego en este caso? ¿No? Y esta pregunta te la hago porque en realidad yo estuve observando muchos procesos de diálogo intercultural en salud en donde trabajaban biólogos y botánicos entre los Awajún y con curanderos y población local para intercambiar conocimiento, y era muy interesante porque estaban hablando de una serie de plantas como el toé, por ejemplo, y estaban hablando de cosas completamente diferentes, ¿no es cierto? Cada una con una estaba hablando de una planta desde un sentido biológico, ¿no es cierto?, de los trabajadores del Estado y de especies, mientras que en el otro caso se estaban hablando de otro tipo de entidad que además se cría incluso cuando está en el bosque, ¿no?, con la que establece relaciones, intercambios, y no solo sirve para hacerte más fuerte desde un punto de vista nutricional, ¿no es cierto?, sino para hacerte cierto tipo de persona y para hacer ciertos tipos de cuerpo, ¿no? Entonces, esto es algo que es bien importante trabajar, ¿no? Una vez que he dicho esto, me gustaría hablar un poquito de cada una de las exposiciones. Vamos a arrancar con el de Jimena, muy bien escrito. Es muy importante introducir esta dimensión histórica, ¿no es cierto? Es básica, sobre todo cuando no queremos crear esencialismos, ¿no es cierto?, sobre prácticas e ideas en relación a cualquier ámbito de la vida, puede ser la salud o la alimentación, ¿no es cierto? Y bueno, reconozco esto. Sé además que hay muchas dificultades en estas reconstrucciones, ¿no es cierto? Y ahí algo que yo le recomiendo a Jimena es básicamente hacer historia oral, ¿no es cierto? Y yo enfrenté ese reto en mi trabajo de campo doctoral. Básicamente no sabía cómo reconstruir la historia de salud en una región, ¿no?, donde están los Awajún. Había muy poca información, habían sí algunos textos, pero lo que he tenido que hacer es trabajar con personal de salud jubilado, misioneros ya jubilados en España, en Estados Unidos, en el propio Perú, ¿no? Y tratar de ver también la documentación que ellos manejaban, que muchas veces es documentación no oficial, documentación gris y documentos muy personales, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante para tu trabajo, ¿no es cierto? Bien importante para tu trabajo. Otro aspecto que, bueno, este es un aspecto que me interesó mucho. Tal vez un aspecto, el que me pareció que se podría mejorar un poco, es esto de hablar de sistemas médicos, ¿ya? Y esto por una razón bien importante, ¿no? Porque lo de sistemas médicos te lleva a dividir esta realidad o este contexto en biomedicina versus otros, ¿no es cierto?
Y lo que ocurre es que lo que estamos teniendo acá es, en realidad, medicina pública versus prácticas locales, prácticas domésticas, ¿no? De atención y el tema de la propia autoatención, que es muy híbrida y que usa además muchísimo de biomedicina. Cuando yo hice un trabajo de campo en una zona diferente, pero con gente que también es clasificada en contacto inicial, ¿no es cierto? Como los NANTI, algo que me impresionó mucho es la mezcla que se hacían con recursos biomédicos, mucha mezcla y en un contexto bien interesante. ¿Saben por qué? Porque muchos de estos recursos eran shamanizados y trabajados también con lógicas de vegetalismo. Y esto es interesante porque en este caso, esta biomedicina no era hegemónica, estaba al margen más bien, y era utilizada de una manera muy, muy creativa por los nantis con los que trabajé, ¿no? Y entonces, ahí la idea es biomedicina o básicamente salud pública, ¿no? Salud gubernamental, ¿no? Y porque la biomedicina va a correr por otros cauces, ¿no es cierto? Y va a tener otras posiciones. Entonces, tal vez lo que yo le recomendaría a Jimena es tal vez utilizar más bien la categoría salud pública, ¿no es cierto? Y no estas ideas de sistemas médicos, ¿no? Y el otro elemento que le recomendaría mucho a Jimena es trabajar también con estos aspectos de intermedicalidad, ¿no? Que, bueno, fueron desarrollados ya por otros autores y desarrollados en Perú, ¿no? Para Shipibo, después para Wajún, que también podría ser más útil porque habla de estos procesos de hibridación, ¿no? Otro aspecto que yo le preguntaría a Jimena, y esta es una pregunta, es, cuando te refieres a diálogos, estos diálogos, ¿a qué se refieren? ¿A diálogos en salud o a diálogos que trascienden la salud? ¿No? Y tal vez mi recomendación es que vea los procesos que trascienden la salud. Creo que está en juego aquí un asunto que va más allá de solo un asunto intercultural y que tiene que ver con soberanía sanitaria. Decidir cómo, ¿no es cierto?, se reciben servicios de salud y cómo uno se atiende independientemente de cuál es la tradición terapéutica de la que se esté trabajando. Entonces, yo les recomendaría que explore por el lado de soberanía sanitaria a Jimena y que viera de qué tratan estos diálogos, ¿no? Solo diálogos sobre salud o diálogos que van más allá de lo político, y esto es algo bien hacia lo político, ¿no? Que es algo bien importante. Otro aspecto que para mí es bien interesante es lo que la violencia estructural, como la que han recibido poblaciones que están en aislamiento voluntario, en contacto inicial, hacen a sistemas sociales, sistemas políticos, económicos, a sistemas alimentarios y a sistemas de salud. ¿Ya? Y ahí yo le recomiendo un poquito cierta reflexión que tiene Elizabeth Cormier al respecto para Osawa Wahá en Brasil, ¿no es cierto? Que ella habla sobre cambios en la alimentación, en las prácticas y en las tecnologías alimentarias a partir de la necesidad de huir, ¿no es cierto? Y aislarse, que es algo muy, muy, muy importante. Y por último, tal vez el último tema que es bien importante es el papel que están teniendo las nuevas políticas sanitarias en el contexto estudiado. Yo sé que se trata de una reserva, no llegan completamente las nuevas políticas, pero algo que es bien interesante es que el papel de las nuevas políticas en las que se intervienen en salud y que tienen que ver más conjuntos y el MIDIS, ¿no es cierto? Con estas políticas condicionadas, tan coercitivas, lo que están haciendo sí es generar una gran transformación en la forma como la gente se apropiaba de la biomedicina antes, ¿no es cierto? Y esto es algo que también hay que estudiar, ¿no? Y ahí entonces algo que es bien interesante es analizar cómo se hacen estas políticas y cómo se implementan, ¿no? Y en qué sentido se dialogan con la población y cómo afectan la soberanía sanitaria de esta población. Ahora, voy a hablar para comentar un poco el trabajo de Jesús, un trabajo que me gustó mucho. Te recomendaría, Jesús, no mezclar, o sea, algo que tú tienes una revisión bien interesante y exhaustiva, pero no te recomendaría mezclar los diferentes tipos de trabajos, porque ahí tú tienes
trabajos de entomología, trabajos antropológicos, trabajos más de intervenciones políticas, ¿no es cierto? Más sanitarios, de salud pública, todos juntos, ¿no? Y lo interesante es hacer cierta separación para ver cuáles son los discursos que se manejan entre ellos, ¿no? Y que tú también distingas cuál es el debate sobre el cual tú estás ubicando, ¿no? Yo sentí que te ubicabas un poco en el debate de los usos de los conocimientos locales para mejorar los niveles de nutrición y mejorar la seguridad alimentaria en este contexto, ¿no es cierto? Pero es interesante que puedas distinguir esto, ¿no? Es algo bien, bien importante. Y otra idea que es bien importante aquí, ¿no es cierto?, tiene que ver con si el tema es lo que comen o cómo, o todo el resto de condiciones de vida, ¿no es cierto? Porque hay una fuerte concentración, enfoque en lo que los indígenas comen o dejan de comer para explicar su situación de salud y su situación socioeconómica, ¿no es cierto? Y hay algunos autores, algunos antropólogos que están tratando de voltear la pregunta, ¿no es cierto? Y decir, wow, ¿por qué este fetichismo por el insumo, por el alimento y por la tecnología, como las chispitas, ¿no es cierto? Y mi pregunta para Jesús acá es, ¿puede por estas iniciativas de la FAO haber cierto fetichismo sobre el insecto como la clave para solucionar algo que en realidad tiene que ver mucho más con cuestiones político-económicas, ¿no es cierto? Es una pregunta que le haría a Jesús. Y otra cosa que a mí me gustó del trabajo de Jesús es cómo él está tratando de hacer un relato, una descripción etnográfica, ¿no es cierto? Es bien, bien interesante. Ahí no sé, yo le quería contar que yo aprendí mucho sobre las prácticas alimentarias de insectos entre los aguajún, pero fue por mi hija. ¿Ya? Y básicamente porque todas las niñas que eran sus amiguitas iban a nuestra casita de emponado, nuestra chocita, llevando insectos, ¿no? Y justamente para romper los tabúes, ¿no? Los que les habían prohibido comer en casa y querían explorar y demás. Pero es muy interesante ver cómo puedes entrar en ciertas prácticas muy íntimas para entender qué se está comiendo, pero qué se está produciendo, ¿no? Ya lo que yo entendí ahí es que algo que está más en juego, o algo que estaba en juego es qué tipo de persona eras en términos de sentimientos, de subjetividad, cuando te alimentabas de insectos y no únicamente una cuestión nutricional. ¿Ya? Esto es lo que yo aprendí en estas escenas en la mesa de nuestra casa, en nuestra casita, ¿no? De un solo ambiente, con todas estas niñas llevando muchas veces insectos de todo tipo, ¿no? Que te podían volver a alguien malo, alguien conflictivo, generar una menstruación indeseada, volver a alguien muy sexuado, poco sexuado y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué más está en juego cuando se habla del consumo de insectos? Es una pregunta que le haría a Jesús. Bien, y esta es la última pregunta que quería hacerle a Jesús y mi último comentario. Yo en realidad quiero felicitarlos porque están muy buenos los trabajos en el nivel en que se encuentran ambos. Sé que uno es pregrado, el otro es maestría, ¿no es cierto? Y yo lo que quiero es incentivarlos a que continúen con su trabajo. Realmente está muy interesante, muy bonito. Y también me quedo a disposición para conversar después de esto con ustedes. Gracias. Listo, muchas gracias, Julio. Y también a Ximena y a Jesús por sus ponencias. Ahora tendríamos un espacio para que puedan responder a los comentarios planteados y las preguntas. ¿Podría empezar Jesús? Ya. Muchas gracias por los comentarios. Son bastante enriquecedores en cuanto a lo que usted me menciona. Y cuando estaba comenzando a hablar de
aquí lo apuntes, un 5. Sobre cuando estaban, digamos, de qué tipo de juego, perdón, el juego, digamos que vinculado, ya sea si solo nosotros lo vemos por el potencial nutricional que puede tener el insecto, pero mucho más allá de eso también hay, digamos, componentes que de algún otro modo, digamos, puede fortalecer o forjar o construir, digamos, en lo que vendría a ser en la personalidad. Aquí tengo algunos, digamos, relatos o discursos. El estudio de Rojas Solís nos muestra que no necesariamente, digamos, que pueda que en esta parte, que no necesariamente, digamos, el hecho, digamos, de la que la persona pueda tener, no, perdón, a ver, déjame organizar mis ideas, ya. Cuando nos menciona que cuando una mujer, o perdón, un varón consume un cierto tipo de insectos, ahorita no lo tengo el nombre, pero digamos puede conllevar a que esta persona pueda desarrollar cierto tipo de, puede desarrollar, digamos, un pene bastante grande, lo que digamos es visto dentro de la cultura machiguenga como algo no tan agradable o favorable, porque denota, digamos, algo de maldad. Entonces, el hecho de consumir ese cierto tipo de insecto, digamos, no contribuye, digamos, a construir una buena personalidad dentro de lo que vendría a ser de su cosmovisión. Entonces, para ese tipo de cosas, como también, digamos, para el caso, digamos, cuando están, digamos, con su primera menarquía, se restringe cierto tipo de alimentos para tratar de favorecer o de construir, digamos, una muy buena personalidad dentro de su cosmovisión. Y ahí también, digamos, se restringe lo que viene a ser, aparte de lo que viene a ser, digamos, los alimentos como el tapir y también, digamos, el consumo de insectos. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, hacen que principalmente bajo una dieta bastante estricta, digamos, a base de yuca, hace que principalmente la mujer, digamos, adquiera ciertas cualidades que están buscando o construyendo, digamos, aquí los machiguengas. Entonces, sí, es cierto, digamos, que no necesariamente, digamos, que el consumo de insectos no solo apunta, digamos, a una dimensión, sino que hay varias dimensiones en las cuales, digamos, se puede ir explorando, tomando en cuenta, digamos, sus perspectivas de cada uno de ellos para tratar de entender y comprender, digamos, cómo ellos entienden o cómo ellos, digamos, ven a un determinado insecto. Ya. Cuando me mencionas, digamos, sobre la fábula que viene fetichizando, digamos, el consumo de insectos, digamos, no sabría tener una respuesta bastante clara, digamos, hacia dónde está apuntando la FAO, pero me parece que de uno o de otro lado, digamos, lo está tratando de orientar hacia una economía verde que trata de lograr alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, pero mucho más allá de eso, parece que vincularlo, digamos, no sé si en este caso es con un discurso bastante local, pero no sabría, digamos, más alcances, porque me falta un poco mucho más empaparme de ese tema para tratar de lograr responder a eso. Y por último, algo que me parecía bastante interesante era ver que no necesariamente la práctica del consumo de insectos era algo que uno sale, digamos, al campo y ve y recolecta el insecto, sino que hay cierto tipo de estrategias o prácticas que hacen o conducen o determinan de algún otro modo, digamos, la presencia de un determinado insecto. Y allí aquí el estudio de Delgado nos habla de protocultivo, que nos trata de indicar que el consumo de insectos está regulado, digamos, por esta práctica, que nos indica que hacemos ciertos tipos de acciones como para que las condiciones sean favorables, como en este caso para el escarabajo, digamos, del Rhynchophorus palmarum, o en este caso el suri, deje sus huevecillos o pueda depositar, digamos, dentro de la palmera. Entonces, lo que hacen acá, digamos, en que este es el estudio para los shipibos, corta, digamos, la palmera, lo abre y deja que los escarabajos depositen, digamos, sus huevos y de ese modo, digamos, pueda llenarse o impregnarse por completo
los insectos dentro de ese espacio. Entonces, el contacto, por otro lado, digamos, cuando mencionas sobre la anécdota de tu hija, lo que yo pude tener, digamos, un contacto mucho más cercano, de igual modo fue, digamos, por un joven, que en este caso se llamaba David, que me dio a conocer, digamos, el insecto que me dijo que se llamaba Ibiza, que en ese momento, digamos, fuimos a recolectarlo dentro de una palmera y al final terminamos, digamos, compartiendo él y yo. Y fue un acto bastante, mucho más allá, digamos, del sabor o del gusto que puede haber, digamos, en eso. Fue un acto mucho más, digamos, complaciente entre ambas partes, como un acto de amistad o de donde que una persona te invita por decir su comida y la otra la recibe. Eso sería por mi parte. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, Jesús. Pasaríamos a escuchar a Ximena para que responda a los comentarios hechos por el profesor Julio. Si pudieran mantener las cámaras encendidas, Jesús y Julio, en caso de que puedan, les agradeceríamos mucho para que se vean todos juntos. Gracias, Pieri. Bueno, muchas gracias también, Julio, por tus comentarios. De hecho, yo tampoco estaba muy satisfecha con esto de sistemas médicos, pero no sabía muy bien a qué marco recurrir. Me parece interesante esto que planteas de soberanía sanitaria. Y sí, o sea, justamente algo que mencioné en el texto que tú leíste y que me olvidé de presentar en la exposición de hace un ratito, es justamente el cuestionamiento a estas categorías de contacto inicial, ¿no? Y la necesidad de resaltar que se están dando procesos de transformación muy acelerados, teniendo en cuenta que en otras partes de la Amazonía se ha demostrado que cuando hay un ingreso de mercado a velocidades muy rápidas, esto suele desencadenar problemas fuertes, ya sea en las relaciones de género, como en general otros tipos de sistemas, ¿no? Entonces, y justamente es un tema también, porque desde el 2016 ya se están implementando estos programas de transferencia condicionada, como Juntos, Caliwarma, Pensión 65, e incluso este año yo pude hacer un segundo campo en febrero de este año, y ya se estaban implementando cocinas mejoradas de Noa Hayatai, que nadie los utilizaba, por supuesto. Y incluso me parece que escuché por ahí que querían traer cuy adentro del parque, ¿no? Entonces, sí, sí me parece interesante. Y sobre eso quería consultarte, tal vez, por ejemplo, otro tema también, o sea, está por un lado, digamos, lo de cómo se entiende la salud, ¿no? Cómo se practica, qué se exige y cómo esto se complementa con los programas sociales. Y por otro lado está esto del personal, de cosas un poco más tangibles, ¿no? Como la disponibilidad no de personal y la misma calidad del mismo. Entonces quería preguntarte si es que esto también, me imagino que está dentro de soberanía sanitaria, y si es que tal vez tengas alguna recomendación sobre cómo abordar ambos temas. Sí, es eso, creo, en mis comentarios. Gracias. Ya, muchas gracias, Ximena. Tal vez un par de minutos para que Julio responda a esa duda y luego pasaríamos con las preguntas del público. Sí, bueno, muchas gracias a ambos por sus respuestas. Ahí parte de mi idea a Jesús también era que buscara esta zona de contacto entre estas políticas tipo FAO y la perspectiva más indígena del consumo de insectos, ¿no? Que es algo bien interesante porque puedes comparar, ver los desfases, los equívocos, utilizando una teoría de tecnología amazónica, ¿no es cierto? Y como te digo, te recomiendo de verdad bastante leer el texto de José Kelly. Te lo puedo mandar después, todos los textos, para que los tengas. Y te habla de esto, ¿no? Estos desencuentros, pero que al final generan acciones, generan procesos, ¿no? Creo que puede ser bien interesante. Y en el caso tuyo, Ximena, es algo muy, muy interesante cómo te aproximas, cómo poder aproximarse al tema de cómo es que se quiere un servicio de salud, qué es lo que
se desea, ¿no es cierto? Pero algo que para mí es básico es no asumir estos prenociones de la salud intercultural, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo dice el propio José Kelly, pero yo lo he visto trabajando mucho con los Obajú en esta propia pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se quiere, ¿no es cierto? Y muchas veces lo que se quiere es biomedicina de calidad y un trato un trato adecuado como persona en un sentido ampliado, ¿no es cierto? No como un usuario, sino como persona, ¿no? Eso es muy difícil de captar, ¿no? Eso es muy difícil de captar así nomás y es muy difícil de trabajar, pero creo que tiene que ver con el desarrollo de procesos participativos, ¿no es cierto? ¿Ya? En los ASIS vas a encontrar ciertas cosas, ciertas ideas de cómo la gente quiere, ¿no? Lo interesante es que los así solo les interesa el producto, la información, y no el proceso, ¿entiendes? Eso es algo que se va, o sea, no puedes agarrar y hacer un proceso participativo como se ha dado para ciertos pueblos, vamos a organizarnos, vamos a escucharlos, qué es lo que quieren, qué es lo que desean. Muy bien, ya está el informe, esto es lo que ustedes pidieron, ahí se da y se acabó, ¿no es cierto? Y ya se acabó con todo el proceso participativo que se había generado alrededor de los ASIS, ¿ya? Entonces, el proceso participativo era como el medio para un fin, pero para mí es el fin, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que nosotros construyamos procesos de investigación que movilicen población y que la movilización de la población sea el fin, ¿no? Y no el medio, ¿no? Que el fin no sea únicamente producción de conocimiento, va a mejorar nuestra capacidad para escuchar, pero tiene que ver con formas de gestión, ¿no es cierto? Tiene que ver con formas de gestión. Entonces a los dos les voy a pasar toda esta literatura y, y es parte de la riqueza, ¿no? Algo que yo les recomiendo mucho para ver alternativas, lean las políticas de salud para pueblos indígenas de Brasil y de Colombia. ¿Ya? Estas son mucho más participativas hasta en términos de financiamiento y de decisión. A un punto que para los antropólogos y médicos brasileños el problema está en la automedicación y la sobremedicalización de los indígenas. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero es muy interesante que hagamos estos trabajos además comparados. Yo tengo mi proyecto para hacer, después de terminar la tesis doctoral, un estudio comparativo de las tres políticas que hacen relaciones diferentes, ¿no? Tienen nociones de persona, comunidad y relaciones con pueblos indígenas completamente diferentes, ¿no? Y creo que en los otros dos casos la idea es que la movilización social es el fin, ¿no? Bien, eso es lo que quería decirles. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, con todos estos comentarios tenemos como una base para pasar a las preguntas del público. Y la primera pregunta es de Guillermo y está dirigida a Jesús. Es la siguiente. ¿Es posible o se está dando algún diálogo entre la entomología y el conocimiento sistematizado que hace la población indígena sobre los insectos? Y también hay una pregunta para Ximena, que es ¿cómo dialoga el sistema de salud oficial con el sistema de salud de las comunidades amazónicas en la práctica? ¿Y qué conflicto se genera al no contemplar la propuesta que comentaste el último sobre el pluralismo médico? Bueno, ahora empezamos con Ximena. Ya, genial. No estoy segura de si escuché bien las preguntas, así que me avisas por si se me olvidó algo. ¿Cómo dialoga? Bueno, lo que yo he podido observar en campo, que en verdad hay un poquito, digamos que los problemas de bienes, de por qué una persona no está bien, pueden tener como muchas causas. Y también depende mucho de estas ideas que mencionaba Julio sobre cómo se construye la persona y cómo, digamos, como en qué parte de este proceso está. Por ejemplo, cuando está esto de la cubada, cuando van a hacer un bebé, hay ciertas restricciones alimenticias que tienen que cumplir los padres, junto a otras más, ¿no? Para que el bebé no se enferme,
¿no? Porque se entiende que se puede enfermar, por ejemplo, cuando no es el término exacto un espíritu, pero cuando un ser no humano, digamos, no es respetado, puede enfermar al niño. Algo así, estoy simplificando un montón. Entonces, en ese caso, digamos, no necesariamente la causa va a estar en ir a la posta, pero puede que haya otras enfermedades que sí. O, por ejemplo, en el parque también hay muchos problemas de enfermedades respiratorias y digestivas. De hecho, los planes de vida de las comunidades y el plan maestro del parque lo señalan como una de las principales causas de enfermedad. No hay mucho detalle. Y dependiendo, pues, de qué pueda pasar, por ejemplo, si hay una diarrea que no para, tal vez primero se intente ver, se pueda curar con plantas, como, se me fue, pero hay una cáscara que se hierve bastante y que suele ser muy utilizada para esto, también el tobé, puede que cure esa diarrea, pero tal vez no, y tal vez sea necesario recurrir a otras, no sé, a la posta, o tal vez indagar un poco más en el origen de la enfermedad, que podría estar, por ejemplo, en la persona enferma, como no, como podría estar en otra persona que le ha causado daño indirectamente o no. Entonces, el problema es que muchas veces no hay servicio de salud en la posta, y de por sí está mucho esto que menciona Julio de el trato como persona, más allá de como persona machiguenga, no siempre es el mejor, ya sea porque no hay medicamentos, porque el mismo servicio no, a veces hay como ejercicios de violencia de distintos tipos, o también que pueden tener que ver no solamente con un maltrato, digamos, en el habla, sino también con, digamos, una deslegitimación de las causas de enfermedad de las personas locales. Eso por un lado. Y sumado esto a muchas transformaciones que están habiendo, a los programas, a las cada vez mayores salidas, o sea, el parque es un parque nacional que es como la máxima intangibilidad del sistema de áreas nacionales protegidas, por lo que es un poco complicado entrar y salir, en general para foráneos, pero no para gente de dentro. Para gente de dentro, las principales dificultades, digamos, para salir tienen más que ver con cosas logísticas, como que puedes salir caminando, que te va a durar un montón de días, pero la gente lo hace, o puedes irte en bote, pero muchas veces, por ejemplo, cuando hay emergencias sanitarias, y eso es algo que he conversado un montón, tanto con gente de ONGs como del parque, como con los mismos pobladores, muchas veces no hay los medios ni siquiera de comunicación para comunicarlas, si es que en caso de las personas que están adentro, ya sea la posta, el Seripigari o personas que sepan de plantas, no lo pueden atender, a veces ni siquiera eso se puede comunicar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos problemas, digamos, logísticos, por ejemplo, para evacuar una emergencia. Y eso deviene muchas veces en muerte de las parturientas al momento de dar a luz, teniendo en cuenta que el sistema de salud más grande, digamos, fuera de la posta, está en Puerto Maldonado, digamos, a donde se derivan las emergencias, y eso es un viaje de unos 3 días, por lo menos. Una vez que ya te enteras, una vez que ya tienes todas las cosas para hacerlo. Entonces, hay muchos temas, ¿no? Que no solamente es como que el plato, sino también está esto otro. Y bueno, eso es por ahora. Gracias, Jimena. Pasaríamos a la respuesta de Jesús. No sé si deseas que te vuelva a leer la pregunta o si... No, está bien. Ya. La pregunta más o menos estaba orientada entre si había habido un diálogo entre la entomología y el conocimiento sobre el conocimiento de insectos en los pueblos tradicionales. Digamos, de lo poco que he leído, digamos, puede que mi respuesta, digamos, no sea nada concreta, pero de lo poco que he leído, digamos, me parece que no he visto, digamos, ese diálogo o construir, digamos, ese diálogo que puede haber entre la entomología y el conocimiento de insectos dentro de los Machiquenga o los Shipibos o algún otro grupo étnico. Por ese lado no lo he visto todavía, pero sí sería bastante interesante y útil, digamos, trabajar de la mano, digamos, ambas para tratar, digamos, de tener una mayor comprensión de la realidad, digamos, en la cual, digamos, están sumergidas los pueblos indígenas.
y que no necesariamente, digamos, de un contexto de relaciones sociales, sino que también, digamos, aquí principalmente el contexto ecológico y económico que puede haber ahí, digamos, de uno y otro lado está relacionado, digamos, con su condición de salud. Entonces ahí reconocer muy bien qué insectos están, como mencionaba, hay ciertos insectos que aparecen en una determinada temporada, pero prácticamente otra temporada no está. Me mencionaban que para el año 2019, que en el caso yo realicé trabajo de campo, no había habido cierto tipo de insectos. Entonces, faltan, mejor dicho, hay preguntas, pero faltan respuestas que ellos mismos también se hacen, pero digamos, colaborar o contribuir por uno, por otro lado, digamos, con otras disciplinas nos puede ayudar, digamos, a esclarecer y ver, digamos, qué es lo que está pasando netamente aquí con, digamos, cuando aparecen o desaparecen, digamos, los insectos, o cuáles son las dinámicas, digamos, que vienen a aparecer, no, pero las dinámicas que vienen a desarrollar, digamos, aquí netamente los insectos, así como hacen estudios, digamos, de migración de aves o estudios que hacen sobre, digamos, sobre las rutas que vienen circulando, en este caso los peces. También sería muy interesante, digamos, que nos enfocáramos sobre netamente los insectos y el conocimiento que de esto se tiene por parte de los pueblos indígenas. Eso sería. Muchas gracias, Jesús. No sé si tal vez Julio quiera comentar algo sobre las preguntas o un comentario extra. Sí, tal vez finalmente parte de la idea tiene que ver con estos encuentros y desencuentros entre formas de conocimientos, tradiciones, ¿no es cierto? Ah, y, ah, y creo que un factor bien importante para ambos y para quienes estén trabajando este tipo de temas es buscar las zonas de contacto, ¿no? Etnografiar esos espacios en donde ustedes van a encontrar ese tipo de diálogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajé casi todos mis colegas que salud, porque ahí no vas a obtener la versión real de las cosas en torno al VIH para la población, ¿no? La versión aguajún del VIH. Pero justamente a mí lo que me interesaba es la zona de contacto, ¿no? Cómo se dialogaban, discutían, negociaba el VIH, ¿no? Y estaban hablando de cosas diferentes en algunos casos, en otras no, ¿no? Y bueno, lo que decidí finalmente fue acompañar al servicio de salud durante un año de mi vida, ¿no? Al trabajo que hacían. Y luego también generar mis redes y amistades con pacientes y demás. Pero lo interesante es eso, ¿no? Que tal vez mi recomendación es buscar estos espacios, ¿no? Estas zonas en donde se generan diálogos, encuentros, donde justamente está la riqueza de lo que creo que ustedes tienen que ver, ¿no? Y ustedes quieren ver además, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a Julio y a los ponentes Ximena y Jesús. No sé si tienen algún comentario adicional tal vez, y si no estaríamos dando por finalizada esta mesa estudiantil. Podría agregar algo. Cuando Sí. Julio mencionaba, digamos, zonas de contacto, me vino a la mente al docente, porque cuando veía en este caso el docente, digamos, no necesariamente el docente es parte de la comunidad, sino que ha ido, digamos, por un proceso ya sea largo o corto, incorporándose dentro de ese espacio y conoce muy bien, digamos, la realidad de dónde proviene, pero también, digamos, va tratando de descubrir, digamos, esos espacios en los cuales, digamos, los indígenas van desarrollando sus actividades. Y es aquí, creo que sería bastante útil, digamos, como menciona Julio, tratar de tener un contacto, perdón, tratar de extender, digamos, relaciones, o en este caso con los docentes para tratar de mostrar o de ver, digamos, esa zona de contacto indicando Julio. Si es que mal no le entendí, digamos, su idea. No, claro, de hecho, por ejemplo, las escuelas son estos espacios de contacto en donde se tratan incluso de traducir conceptos, dialogar, ¿no? Eso yo lo he visto muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, son espacios, lugares, momentos, incluso personas
¿no? En donde se establecen traducciones de diferentes tipos en torno a los temas que estamos viendo, ¿no? Los insectos como alimentos, ¿no? Todo este tema de qué es la atención y las tradiciones terapéuticas y el conocimiento, ¿no? Las escuelas hacen eso, sobre todo las escuelas bilingües, ¿no? Están tratando de incorporar, traducir, llevar, rescatar, y ahí hay unas propias mezclas que son muy, muy interesantes, ¿no? Y ahí hay un texto muy, muy interesante, pero que habla sobre la enseñanza de las matemáticas, ¿no es cierto? Les voy a dar, ¿cómo se llama? Helen Barrett, no sé si la han leído. Eh, y cuestiones ontológicas sobre formas, métodos de acercarse al conteo, a las sumas y a las divisiones, que son muy, y justamente esas zonas de fricción y de contacto, ¿no? ¿Ya? Les voy a pasar también el dato preciso a ambos para que lo vean, pero justamente la escuela es una zona de contacto. Y las escuelas bilingües, de hecho, lo son, ¿no? ¿Ya? El propio personal de salud, las capacitaciones, ¿no? Estos cursos que se dan, ¿no? De cómo alimentar, son momentos en donde se generan estos posibles diálogos, ¿no? Ciertos proyectos en particular son grandes momentos también, ¿no? Entonces, ustedes busquen eso. Es algo que les va a dar una riqueza etnográfica bien, bien interesante. Y les va a ser útil. Y bueno, todos los éxitos del mundo en el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por sus observaciones, la profundización en este debate y estos temas tan importantes. Gracias también al público que nos ha estado siguiendo en la transmisión de Facebook y nos ha acompañado con sus preguntas. Y bueno, por último, los invitaríamos a la siguiente mesa, que es acerca del tema aproximaciones desde la etnografía digital y multisituada. Y se realizará hoy mismo a las 4 de la tarde a través de Facebook también. Muchas gracias a todos y todas. Nos seguiremos viendo en este evento del coloquio. Gracias. Chao, gracias.